Pues aquí tienen la señal, les dijo. Les doy la señal del profeta Jonás, que así como él estuvo en el vientre por 3 días, así estará el Hijo del Hombre 3 días y resucitará. Y vencerá la muerte, les dijo. Y a través de la Biblia, el Señor ha dado muchas señales de su venida. Le decía el Señor Jesús a su pueblo: miren a la higuera, esa es otra señal, que cuando esté verde, que cuando dé fruto, vean a la higuera, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque muchos hermanos estamos con esa incógnita: ¿cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá? Pero hermanos, debemos de estar seguros que el Señor ha prometido que va a venir y se va a cumplir. Hermanos, yo conozco, Él es el único Dios que yo conozco que dijo que vendría y vino a este mundo. Él es el único que yo conozco, hermanos, que dijo que iba a morir por nosotros y murió por nosotros. Él es el único, hermanos, que dijo que iba a resucitar al 3er día y resucitó al 3er día. Y hermanos, Él es el único que dijo que pronto vendrá por su amada, que se prepara, hermanos, que se prepara con sus vestiduras santas. Él va a venir pronto y pronto está su venida. Y hermanos, en esta mañana quiero yo predicar un poco acerca de las señales antes de que Él venga. Porque es necesario, hermanos, que como pastores enseñemos, que como pastores estudiemos esta palabra. Porque Él ha dejado señales, Él ha dejado, hermanos, mensajes, quizás encriptados, quizás muchos hay que estudiarlos. Pero es importante que sepamos que Cristo viene pronto. Hazme favor de decirle a la persona que tienes a la par: Cristo viene pronto. Te lo anuncio. Cristo viene pronto, prepárate. Mateo 24, señales antes del fin, dice el versículo 3: y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Vean los discípulos pidiendo las señales. Respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y muchos engañarán, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Eso está pasando, ¿verdad, hermanos? Guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará, dice, nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. A propósito de terremotos, hubo 3 hace poco. Hubo uno, si no me equivoco, en Perú, uno en Colombia y uno en un estado de Estados Unidos, hace poco. Y dice ahí que habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Debes de perseverar. Debes de seguir. Ya hoy recibimos del Señor que muchos habían caído, muchos dolidos, muchos necesitaron consolación porque quizás no querían ya seguir en el camino del Señor.
Muchos están en dificultades, en enfermedades, en desiertos. Pero el Señor les viene a decir hoy que perseveres hasta el fin para que seas salvo. Y no solo seas salvo tú, sino toda tu casa, como lo dice Hechos 16:31. Porque es necesario, hermanos, que el que cree en el Señor tiene que ser salvo, y con Él toda su casa, toda su familia. Persevera hasta el fin. De ahí nos saltamos, hermanos, a donde quiero llegar, a las señales. Sáltese un poco al versículo 34 de ese mismo capítulo. Y dice el verso 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dice la Escritura. Y hermanos, aquí podemos ver un poco de controversia que hay en esta señal. Porque aquí dice que nadie sabe el día ni la hora. Y muchas veces erróneamente se ha enseñado que verdaderamente nadie va a saber el día y la hora. Pero déjenme decirles que sí vamos a poder saber. Porque va a haber señales en el cielo y señales en la tierra. Y que Dios no hará nada si no se lo revela a sus santos profetas y a los que están metidos con Él. Hermanos, esto me lleva, por ejemplo, veamos el mensaje que le dio el ángel a la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3:3. Abra su Biblia ahí en Apocalipsis 3:3. Dice ahí en Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, dice el mensaje del ángel a la iglesia de Sardis. Entonces, hermanos, cuando Jesús dijo estas palabras en Mateo, Él estaba como hombre, porque Él vino, se despojó a sí mismo y vino como hombre a la tierra. Y efectivamente en ese momento el Señor Jesús no sabía el día y la hora. Pero vemos después que cuando se escribe el libro de Apocalipsis, hermanos, el Señor Jesús recibió la revelación a través de Dios. Dice ahí en el primer capítulo de Apocalipsis, dice que Jesús recibió la revelación de Dios y Él se lo dio a los ángeles para que se lo dieran a Juan el apóstol. Y Juan el apóstol para que se lo dijera a las iglesias. Entonces, hermanos, Jesucristo ya estaba glorificado. Jesucristo en el libro de Apocalipsis, en este mensaje para Sardis, ya estaba glorificado. Por lo tanto, Él ya sabe el día y la hora. Pero lo que me llama la atención en lo que leímos en la porción de Apocalipsis 3:3 es que le dice claramente, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Entonces, si no velamos, no vas a saber. Si velamos, sí vamos a saber. Eso es lo glorioso, hermanos. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor, que debemos de velar. Porque Él viene como ladrón en la noche. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, si sabemos que va a llegar el ladrón a nuestra casa, definitivamente vamos a estar velando toda la noche? Le vamos a estar esperando con escopeta cuache, con machete corvo, algunos con un leño, con un bate, o muchos van a ponerle tranca a las puertas y a las ventanas. Pero hermanos, nuestra función como hijos de Dios es que debemos de velar. Si velamos, sabremos a qué hora vendrá el Señor y qué día.
Gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen? Porque el mismo Señor, hermanos, lo dijo. Y aquí lo vamos a leer para que no me mire así con esa cara de que estoy hablando herejías. Pero busque en Primera Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5:1. ¿Ya lo tiene? Gloria a Dios. Vean lo que dice Primera Tesalonicenses 5:1. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Mas continúa diciendo, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Hermanos, el que vela va a saber. Y como dice aquí la Escritura, usted no está en tinieblas. Usted debe estar alerta para la venida del Rey. Usted debe estar, hermano, preparado. Su amada, dice, se prepara para ese día. ¿Cómo se prepara? Con vestiduras santas, con santidad. Porque sin santidad es imposible, hermanos, ver al Señor. Es imposible agradarle. Hermanos, debemos de prepararnos y ser más que vencedores en Cristo Jesús. En todo lo que tenemos en este mundo, hermanos, tenemos tribulación, tenemos angustias, tenemos dificultades que nos hacen sucumbir, pero la palabra de Dios, hermanos, fue clara y dijo que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Persevera. Te animamos, hermanos, en el nombre de Jesús. Tú que estás cabizbajo, tú que estás en alguna situación difícil, te animamos a que, como está escrito, endereces tus rodillas, endereces tus tobillos y que te pares en fe y que digas, yo voy a esperar al Señor porque Él lo prometió y Él vendrá por mí, porque yo me estoy preparando, porque yo me estoy santificando, porque yo estoy despojándome del viejo hombre para que ese día glorioso que Él venga, yo esté con Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, regresando a Mateo, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y es aquí donde me quiero centrar en este mensaje. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. El 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora pasemos al libro de Lucas. Lucas 17. Lucas 17, del verso 26. Dice, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Vuelve a repetir, comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. El 28 dice, así mismo como sucedió en los días de Lot, otra señal. Los días de Noé, los días de Lot. Comían y bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban.
Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien, como hemos leído en estos dos pasajes, hermanos, el Señor Jesús, Él estaba dando un mensaje profético. Él estaba dando ese mensaje con señales de cómo iba a venir Él, en qué tiempo iba a venir Él. Y por eso debemos de estar apercibidos, por eso debemos de estar alertas como hijos de Dios, porque Él va a venir. Él ha prometido que va a venir y así se cumplirá. Pero Él daba ese mensaje profético, hermanos, de las señales, de los indicios, de cómo iba a ser y de cómo iba a estar la humanidad en los días en que Él va a venir. Y daba el ejemplo de los días de Noé, y es ahí donde nos tenemos que centrar en este mensaje. Y debemos de observar, y debemos de ver qué pasaba en los días de Noé, qué era lo que hacían en los días de Noé. ¿Será que son diferentes o será que son iguales a nuestros días? Y vamos a ver a la luz de la palabra que prácticamente los días de Noé y los días de Lot son como los días que estamos viviendo hoy en día. Y quizás usted dice, pero pastor, ahí la escritura dice comían y bebían. ¿Qué señal extraordinaria tiene eso? Si toda la humanidad desde que inició la humanidad necesitamos comer, ¿sí o no? Todos necesitamos comer. Hoy usted desayunó quizás unos sus huevitos fritos, con tocino, con frijol volteado, los que tuvieron tiempo, los que se levantaron temprano. Pero los que no, quizás a lo mucho que llegaron fue a un licuado que les hizo su esposa o les hizo su mamá. Su licuado de banano con leche y a todos afuera, ¿verdad? A la iglesia. Pero, ¿qué señal, hermanos? Si nos ponemos, hermanos, y nos acercamos un poco, cuando dice comían y bebían, la palabra ahí deriva una palabra en griego que su significado es que devoraban. No solo comían, sino que devoraban. Hay quienes son una máquina, hermanos, para comer. Hay quienes, hermanos, se comen 5 o 6 chucos en un solo tiempo y tienen bien grande el púlpito. Pero, hermanos, una de las señales que estaba dando el Señor Jesús proféticamente es la señal, hermanos, de comer y beber. Y también un poco antes que eso, quiero decirles que también la palabra de Dios dice que en los tiempos en que va a venir el Señor Jesús por su amada, se iba a aumentar la ciencia. Y la ciencia está avanzando increíblemente. Hoy vemos, hermanos, la ingeniería genética, cómo ha avanzado. Yo estuve estudiando y estuve leyendo al respecto de esa ingeniería genética, de cómo los científicos cambian, hermanos, la genética de lo que comemos, de las verduras, de las plantas, aún del ganado, cambian la genética. Ahora ustedes ven el ganado más robusto, ¿verdad? Pero a pura genética, le cambian, hermanos, la genética, de modo que lo que come usted ya no es igual. El mundo se debe de estar preparando a tiempos difíciles, porque todo está cambiando. Lo que comían nuestros padres, hermanos, era sano. Lo que quizás comíamos nosotros en la juventud, hermanos, era quizás medio sano. Pero ahora, hermanos, los que vivimos en este tiempo debemos de tener cuidado, qué es lo que comemos. Ahora usted se come las hamburguesas y con doble torta, ¿va? 4 tortas, pero es de pura genética, de algo de reses clonadas, alteradas, hermanos, y no se sabe qué es lo que comemos. La ingeniería genética, la nanotecnología,
Se habla de eso mucho hoy en día, acerca de que, hermanos, por la nanotecnología, hermanos, pueden en una cabeza de un alfiler, usted sabe qué es una cabeza de un alfiler, ahí meter la información de enciclopedias, de libros, de muchas cosas. Y muchos de ellos están siendo implantados en los cerebros de muchos humanos. Ahora se habla, hermanos, de la biotecnología también aplicada al cerebro, que eso es, hermanos, que implantan algo para que la gente pueda aprender idiomas, que en cuestión, hermanos, de media hora, la gente ya sepa un idioma como que fuera su idioma natal. Ya eso ya está. Es cuestión, hermanos, de investigar y de ver lo que está a nuestro alrededor. Y entonces el mundo, hermanos, se prepara hacia una forma diferente de vida. Y usted me dirá, pero pastor, ¿pero qué tiene que ver eso con los días de Noé? ¿Y qué tiene que ver con nuestro tiempo? Abra su Biblia en Eclesiastés 1:9. Eclesiastés 1:9. Afortunadamente la palabra de Dios tiene todas las respuestas. Dice el libro de Eclesiastés a través del sabio Salomón, y empieza esta porción de la escritura como una pregunta. Y dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol, dice la escritura. Entonces, hermanos, en medida que avanzamos nosotros en conocimientos científicos y en todo lo que quieran, nosotros, la humanidad está retrocediendo al tiempo de Génesis, al tiempo del principio, al tiempo de la señal de Noé y de Lot, porque lo que fue es lo mismo que será. Lo que ya había antes, hoy se está manifestando, pero ya estaba. O sea que nuestro futuro, hermanos, es nuestro pasado. Lo que sucedió en los días de Noé, hermanos, está sucediendo hoy en día, pero ya sucedió. Y por eso Eclesiastés dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y no hay nada nuevo debajo del sol. Hermanos, yo encontré que hay 3 deseos como humanos. Nosotros tenemos deseos. ¿Cuántos tienen deseos? Todos tenemos, ¿verdad? Ahorita quizás usted está deseando una Coca-Cola bien fría, porque tiene sed y tiene calor. Todos tenemos deseos. Pero quizás los 3 deseos más fuertes de la humanidad son el deseo por una buena relación personal. ¿Sí? Todos deseamos eso, tener buenas relaciones. Y principalmente, hermanos, en el hogar. Porque todos necesitamos, hermanos, amar y ser amados. ¿Sí? No como aquel que decía que no nació para amar. Nosotros nacimos para amar y ser amados, porque usted es un hijo de Dios. Porque usted tiene la sangre de Cristo y es nueva criatura. Y el perfecto amor está en usted. Y echa fuera el temor. Y como usted tiene el perfecto amor, ama a su prójimo como a sí mismo. El segundo deseo es, hermanos, también es el deseo de todo hombre y toda mujer, es establecer una buena relación matrimonial. ¿Cuántos desean eso? Debemos de pelear por eso. Porque, hermanos, el matrimonio lo instituyó el Señor. Y ya vamos a ver más adelante cómo lo está degradando o denigrando la humanidad. Pero el Señor dijo, te unirás a tu mujer y serán una sola carne. Debe de haber intimidad. Cuando falta la intimidad en el matrimonio, hay problemas, hay tunazos, hay dificultades y muchos llegan hasta el divorcio.
las infidelidades. Entonces, el deseo de los hombres y de las mujeres es tener una buena relación matrimonial. Ese es uno de los deseos. Otro de los deseos, hermanos, y quizás es uno de los más intensos, es el deseo de comer. Aleluya. ¿Cuántos dicen? Aleluya. Todos nos gusta comer. A todos nos gusta, hermanos, comer, principalmente a las mujeres, comer dulce, ¿verdad? Los chocolates, los pasteles. Y uno le pregunta a su amada, mira mi amor, ¿y con qué te voy a agradar? Solo con que me traigas un chocolate y ya estás hecho. Ya me tenés en tus brazos. Y mejor si me traes un pastel de chocolate también. Pero ese es nuestro deseo, hermano. Pero es diferente el deseo a una adicción. Y es ahí donde vamos a que comían y bebían. Y yo les dije que de la palabra comían sale una palabra que significa devorar. Y una adicción, hermanos, es un hábito de conductas peligrosas y de consumo, de consumo de determinados productos, prácticas anormales que están fuera de control y del que no se puede prescindir o resulta muy difícil hacerlo por razones de dependencia psicológica o incluso fisiológica. Entonces, ahí es la señal. Comían y bebían. Cuando se sale de control algo, cuando hay deseos, cuando hay adicciones, por ejemplo, al alcohol, a las drogas, cuando hay adicciones, hermanos, a la pornografía, porque también esa es una adicción que hoy en día está sucumbiendo a muchos, incluyendo a los hijos de Dios. Así que tenga cuidado con lo que mira, tenga cuidado con las redes sociales. Es importante, hermanos, que no nos dejemos llevar por la corriente de este mundo. La corriente de este mundo, hermanos, nos lanza dardos de fuego del maligno y muchos están sucumbiendo, muchos están cayendo en esas adicciones y en especial de la pornografía. Hay adicciones a las apuestas y, como les decía, hay adicciones a comer. Muchos de nosotros, hermanos, sabemos comer. ¿Cuántos saben comer? Todos sabemos comer. Y muchos saben cocinar. Dirá, pero pastor, yo sé cocinar y cocino unos platillos exquisitos. Y aquí en la iglesia, hermanos, hemos conocido hermanas y hermanos que nos invitan a comer y hacen unos platillos, hermanos, para chuparse los dedos. Rico, pero sabemos comer, sabemos cocinar. Pero ¿saben qué? Lamentablemente no sabemos de nutrición. No sabemos de nutrición. Porque muchos, hermanos, viven para comer y no comen para vivir. Y esa es la señal de los días de Noé. ¿Por qué? Porque la comida, hermanos, usted sabe, si come mal, va a traer enfermedades. Las enfermedades de ahora son la diabetes, el cáncer, colesterol, presión alta, problemas del corazón, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué es, hermanos? Por la comida. Abra su Biblia en Proverbios 23, 6, 7. Proverbios 23, 6, 7 dice: no comas el pan del egoísta, ni desees sus manjares, pues como piensa dentro de sí, así es. Él te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo, hermano. Muchos quizás te invitan, o muchos quizás principalmente los anuncios, principalmente el mundo, hermanos, te dice come, come, pasa a comprar esta hamburguesa, pasa a comprar esta pizza, pasa a comprar esta comida. Y nos están bombardeando, hermanos, en la televisión, en las redes sociales, en la radio, en todos lados abundan, hermanos, las ofertas de comida. ¿Sabe usted cuál es el interés de esas grandes
compañías de comida, es solo vender y no le interesa su salud. ¿Sabe cuánto gasta, por ejemplo? Leía ya que McDonald's en Estados Unidos gasta $800 millones al año en publicidad, para que usted constantemente esté bombardeado y bombardeado y bombardeado a que debe de comer, comer y comer. Pero su corazón no está contigo, dice el libro de Proverbios. O sea que no le importa qué es lo que le pase ni qué es lo que le sucede. Veamos Proverbios 13:25. Hoy vamos a leer mucho, hermanos. Dice: el justo come hasta saciar su alma, pero el vientre de los impíos sufre escasez. Hermanos, el justo piensa en su condición de su alma y no solo en su vientre. Hay quienes son solo guiados por el vientre, olfatean comida y ahí van. Hay quienes comen solo por gula, comen solo por, hermanos, porque es un hábito, porque así es, y no piensan en su alma, no piensan en su beneficio, solo en su vientre. Pero hermanos, yo les tengo una buena noticia, que en Juan capítulo 6 el Señor Jesús mismo dijo: yo soy el pan de vida. Vuestros padres, dice, comieron en el maná en el desierto y están muertos. Este es el pan que desciende del cielo para el que de él coma no muera. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo, dice el Señor Jesús. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ese es el verdadero pan. Y esa es la verdadera vida. Tú debes de comer del pan de vida eterna, que es Cristo Jesús. ¿Ya tienes a Cristo Jesús en tu corazón? Pregúntale a la persona que tienes a la par: ¿ya tienes a Cristo Jesús en tu corazón? ¿Ya tienes el pan de vida? Porque solo Él te puede saciar. Me voy a adelantar un poquito, pero hay quienes comen, hermanos, porque se sienten solos. Sí, hay quienes comen porque están solitos. Ay, hermana, véngase a tomar un cafecito, por favor, es que me siento sola. Y de paso tráigase una caja de donas y platicamos. Solo piensa, hermanos, en el beneficio de su vientre. Pero usted debe de llenarse del pan de vida, que es Jesucristo. Y con ello usted va a poder dominar cualquier adicción, cualquier deseo de la carne, porque Él es el pan de vida. Porque si usted lo tiene a Él, no va a morir. Si usted lo tiene a Él, hermano, lo tiene todo. Su alma va a estar saciada. Aunque tenga tristezas, aunque tenga dolor, usted no va a tener necesidad de otra cosa más para llenar su alma que de Jesucristo. Porque muchos hermanos buscan en las adicciones, en el alcohol, en las drogas y aún en la comida, hermanos, un refugio, algo, un alivio para su alma, porque su alma está dolida por algo. Pero yo les digo que el único refugio es Jesucristo. Su única fortaleza es el Señor. A Él correrá el justo, dice la Escritura. A Él correrá el justo. Entonces, hermanos, la comida como señal de los últimos tiempos. Vean qué problemas trajo la comida al pueblo de Israel. Para muestra un botón. El primer ejemplo, Adán y Eva. Adán y Eva cayeron en pecado y fueron sacados de la tierra prometida, del huerto de Edén, por la comida, por un fruto, por la comida. Vean los problemas que trae la comida. La primera, hermanos, advertencia que Dios le dio al hombre fue acerca de la comida. Ahí en el huerto del Edén le dijo a Adán: no come, de todos los árboles comerás, pero de del que es del bien y del mal, no comerás. Entonces le dio libertad, pero le puso una prohibición.
Hermanos, hace poco alguien me preguntó, pero hermano, pero mire, la marihuana la hizo Dios. Sí, le dije yo, la hizo Dios. Pero al igual me dijo, pero ¿la podemos comer o no la podemos comer? No, le dije yo, porque al igual que en el huerto del Edén, el Señor le dijo a Adán, puedes comer de todo eso, pero de este no. Y tú puedes comer de todo lo que ha creado el Señor, pero de esa planta no vas a comer. Porque hay quienes son muy bíblicos y se quieren agarrar de eso. Y lo quieren agarrar a uno también. Para que le diga, ah, no, el pastor dijo que comiera. Y por eso tengo autorización, pero no debes de comer. Y esa fue la primera advertencia acerca de la comida. Vean qué importante. ¿A qué nos lleva la comida? El primer, hermanos, pecado, el primer asesinato de un hombre fue por la competencia de la comida. ¿Sí? Caín y Abel compitieron, uno trajo frutos de la tierra y otro trajo de lo mejor de sus corderos y de su ganado, pero por la competencia. Y hermanos, vamos más, avanzando más. Alguien despreció una bendición, una primogenitura por una comida. Vea qué tremendo, los días de Noé, por una comida, despreció la bendición. Dice la Escritura, hermanos, que en esos tiempos, hermanos, muchos van a negar su fe, porque no van a tener que comer. A muchos, hermanos, les van a poner una marca, para que tengan ese pase para poder comer, para poder subsistir. Pero bienaventurados, hermanos, los que perseveran hasta el fin y los que no se han dejado, hermanos, marcar por la marca de la bestia, sino que han perseverado y han mantenido sus vestiduras en santidad y no han dejado, hermanos, que el enemigo los haga sucumbir. ¿Vas a despreciar la bendición? Hermanos, leyendo en esa historia en Génesis 25 acerca de Jacob y Esaú, y todos tachamos, hermanos, a Esaú que cambió la bendición por un plato de lentejas, pero también vemos, hermanos, la maldad del hombre, porque Jacob era malo, era un hermano malo. Yo no sé usted, pero yo, Giovanni Higueros, yo sí le daría comida a mi hermano. Máxime si es de carne. Cuanti más usted, si fuera usted y me llegara a pedir algo, yo le doy. Pero vean hasta dónde llegó la maldad de Jacob. Siendo un hermano, ¿cómo no le da? ¿Y cómo se aprovechó de las circunstancias para vender, para que Esaú vendiera la bendición? Hermano, no dejes que nada te quite la bendición. No dejes que nada, hermanos, te quite la bendición que Dios te ha dado, el hecho de que seas su hijo. No dejes que nadie te quite la bendición de ser hijo de Dios. No dejes que ningún pecado, ni el enemigo, ni nadie te marque y que te diga no puedes, y que te diga que no eres apto para servir. No dejes que nadie, hermanos, que ninguna voz te diga que tú no vales la pena. Porque Cristo Jesús murió por ti y por mí, y en la cruz del Calvario derramó su sangre preciosa para que tú fueras real sacerdocio, para que tú fueras linaje escogido, esa nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, hermanos, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿ven ustedes los problemas que trajo la humanidad? La comida. ¿Está entendiendo, hermanos? Que lo que antes fue, ahora es. ¿Sí? ¿Ven cómo lo de antes se está repitiendo ahora? Y la queja, hermanos, de Israel durante 40 años fue la comida. Esa fue la queja de Israel durante 40 años.
la comida y la comida. Pero veámoslo. Números, busquen Números 11, versículo 4 al 10. ¿Ya lo tiene? Números 11, 4 al 10. Dice ahí, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. En otra versión, se recuerda, yo le traje otra versión y decía que la chusma que se mezcló entre ti tenía un vivo deseo. Pero aquí la versión dice, Reina Valera, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y vean, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, dice, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora dice, nuestra alma se seca. Vean lo que hablaba el libro de Proverbios y lo que le hablaba yo. Ellos tenían en su alma todavía recordando, hermanos, los pecados, las hazañas y todo lo que pasó en Egipto. Por eso, hermanos, el Señor Jesús te ha llamado a libertad, no a esclavitud. Por eso Dios le dijo a Faraón a través de Moisés, deja ir a mi pueblo para que en el desierto me adore, me alabe y me sirva. Porque Él quiere hacerte libre. Él quiere que ya no dependas más de los deseos engañosos de la carne, sino que seas libre. Pero ellos todavía recordaban, dice, y ahora en nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos, despreciando la bendición, hermanos. Sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná, dice, como semilla de culantro y su color como color de bedelio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, y lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él, dice ahí, tortas. Su sabor, dice, era como sabor de aceite nuevo. Aleluya. Hermanos, no desprecies la bendición. Dios te ha dado la bendición de ser su hijo. Dios te ha dado la bendición de una salvación tan grande, dice lo del libro de los Hebreos. Y no la desprecies. No la tomes a la ligera. Cuídala, porque así lo dices, el libro de los Hebreos. Si descuidas esta salvación tan grande, puede ser que no llegues. Puede ser que no seas arrebatado. ¿Cuántos quieren ser arrebatados por el Señor Jesucristo? Amén. La señal de Noé. Pero vemos ahí que, hermanos, la bendición de tener maná del cielo, la mejor comida, el pan de cielo. El Salmo 78, ya lo vamos a leer, dice que era pan de nobles o pan de ángeles. Qué privilegio comer eso, pero el pueblo lo tenía, hermanos, como lo peor, porque ellos querían carne. Como dicen por ahí, el Señor los estaba bendiciendo con algo, pero el nene quería carne. Pero el bebé quería carne. Pero el pueblo quería carne. Pero vean las características, hermanos. Dice, su sabor era como aceite nuevo. Y la palabra profética, hermanos, de hoy fue que Dios quería derramar aceite nuevo en tu vida. Pero debías de despojarte de los pepinos, de los puerros y de los deseos de Egipto. Porque el Señor quiere llenar tu vasija hoy. Porque el Señor quiere llenarte con ese aceite nuevo. Pero debes de despojarte de todo pecado, de toda vana manera de vivir.
Y dice más adelante, vamos a saltearnos un poco por el tiempo. Dice el versículo 32. Dice, entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió, dice, 10 montones. Otras versiones dice que fue 10 efas o 10, vamos a ver si lo tengo aquí, 10 efas o 10 homeres. Dice 10 montones o 10 homeres. Los teólogos dicen que eso equivale a 814 libras de codornices que recogió, que el que menos recogió del pueblo de Israel. 814 libras para un mes. Eso está como en las piñatas, ¿verdad? En las piñatas se recoge el que es más pilas. Ahí he visto yo, hemos asistido a algunas piñatas y hasta adultos, hermanos, se tiran y agarran así por montones. ¿Y quién les quita un dulce? No le regalan nada ni al pastor. Pero el que menos recogió, dice ahí, 10 montones. Y las tendieron para sí a lo largo de alrededor del campamento. El 33 dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo. E hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Vean lo terrible, lo que puede pasar, hermanos, si tú desprecias la bendición que tienes. Pero vámonos al Salmo 78. Salmo 78. Salmo 78, vamos a ver, dice, ...17... No es 17, espérenme, vamos a ver. Salmo 78, sí, 17, leamos. Pero aún dice, volvieron a pecar contra él, refiriéndose al pueblo de Israel, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos y hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan, dice. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, y aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios. E hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Hermanos, el pueblo de Israel empezó a morir por la carne, por las enfermedades que traía, porque todo pecado de la carne, hermanos, es muerte. Por eso no debemos de andar en la carne, debemos de andar en el espíritu, que es contra los deseos de la carne. Imagínense, hermanos, 833 libras para cada uno. Ahí sí que le salió la carne hasta por los poros.
el que menos agarró. Dice que había 2 pies de altura, tapizada la tierra de codornices, de carne. Hoy en día, hermanos, la gente está enfermando, como decía anteriormente, de diabetes, de hipertensión, de malestares digestivos, flatulencias o gases. Hay quienes tienen muchos gases. Hay obesidad, hay problemas cardíacos. Hermanos, hay cáncer. Hermanos, leí por ahí que uno de los problemas o uno de los detonantes del cáncer es el azúcar. Y leí que cada sorbo que usted da de una bebida carbonatada equivale a 11 cucharadas de azúcar. Fíjense, 11 cucharadas de azúcar cada trago que usted da. Pero los nenes, ¿verdad?, quieren refil. Van a los restaurantes donde están las grandes botellas, hermanos, con refil, ¿verdad? Y vamos a repetirnos, y vamos a repetirnos. Pero vean las causas, 11 cucharadas. En Estados Unidos sacaron una estadística que cada estadounidense consume 53 galones de soda al año. Fíjense, 53 galones. Aquí, como no hay estadística, se salva. Pero por ahí vamos a andar también. 53 galones. A propósito de eso, dicen, por ahí dicen, que bienaventurados son los que toman Coca-Cola, porque ellos verán más pronto a Dios antes que nosotros. Entonces me está entendiendo, hermano, la señal de Noé. Comían y bebían. Y esas son las plagas que están exterminando la sociedad. Dice Proverbios 23:20, no te juntes con los que beben mucho vino, ni con los que se hartan de carne, pues borrachos y glotones son por su indolencia, acaban harapientos y en la pobreza. Hermanos, muchos de nosotros tenemos algunas razones equivocadas por las que comemos. La primera es que comemos porque estamos aburridos. Ay, qué aburrido, qué pereza. Voy a ver qué hay en la cocina. Y voy a ir a jalar mi tortillita con queso. Pero sigo aburrido. Voy a ir a jalar un pedazo de pastel. Qué aburrido. Otra razón es que la gente come por rutina, abriendo el refrigerador. Llega, hermanos, de trabajar, yo no sé si es usted, me voy a tapar los ojos, pero llegan de trabajar y lo primero que hacen es, después de saludar a la jefa del hogar y a los hijos, se va usted a la cocina y abre el refrigerador a ver si hay algún bocadillo. Los muchachos dicen, la papa, si no hay nada en la refri, la refri está llena. Lo que pasa es que hay cosas que no le gustan. La gente come por rutina, hermanos, por la sensación de estar masticando algo, por comer, hermanos, como les decía, porque se sienten solos y necesitan estar acompañados y necesitan estar al calor de un café y un pedazo de magdalena para compartir sus tristezas. Pero, hermanos, Dios hizo al hombre y dice la Escritura que el hombre vivía como 900 años. Después, lo vamos a leer en Génesis capítulo 6, rebajó a 120 años. Le dijo, por la causa de la desobediencia y la maldad de los hombres, ahora van a ser la edad de los hombres 120. La Biblia en el libro de los Salmos dice que 70 años son los días del hombre y un poco más los más robustos, así como usted, que está robusto, pero que está robusto en el Señor. Gloria a Dios. Pero poco a poco se ha ido bajando la vida del hombre.
Según estadísticas, hermanos, en África, el promedio de vida es de 41 años a 55. Por todo lo que usted conoce, lo que viven los africanos. Vean cómo se ha bajado. En Asia, entre 60 y 70 años. En América, hermanos, América Latina, entre 59 y 65 años. Es el promedio del que vive un ser humano. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿me está entendiendo? Está entendiendo que una de las señales que proféticamente dijo el Señor Jesús, que acerca que viéramos los días de Noé, en los cuales comían y bebían, esa señal, hermanos, es la señal que ahora estamos viviendo. Ahora, la siguiente señal decía que se casaban y se daban en casamiento. Pero pastor, ¿cómo va a ser esa una señal? Si el Señor, nuestro Dios, instituyó el matrimonio. Si el Señor dijo que se debían de casar, que se unieras a tu mujer y serán una sola carne. Entonces, ¿cómo puede ser esa una señal? Pero ahí es donde debemos de mirar bien. Y ir e investigar. De cómo hoy en día el matrimonio, el casamiento, que es una institución establecida por el Señor, el mundo lo está denigrando. El mundo lo está rechazando. Entonces, el mismo hombre está rechazando la bendición de Dios. El mismo hombre está tergiversando lo que ha establecido Dios. Y por eso ustedes ven los casamientos de hoy en día del mismo sexo. Hombre con hombre, mujer con mujer. Pero eso no es correcto. Eso no es bueno delante de Dios. Y vemos cómo la gente lucha para que eso esté establecido. Y déjenme decirles que eso será, hermanos, la última persecución para la iglesia de Jesucristo. A través de ese movimiento. Porque, hermanos, usted si se da cuenta, si es observador, cualquiera, hermanos, que proclame que es de ese tipo, todo el mundo lo aplaude, todo el mundo, hermanos, lo alaba. Pero si hay alguien que dice que Jesús es amor, que Jesús vino para salvarlos, lo abuchean. Sucedió ahorita en los Juegos Olímpicos. Ya un famoso, hermanos, futbolista se colocó un cintillo, Jesús te ama. Y hermanos, le llovió que no tienen idea en las redes sociales. Que es un aquí, que es un allá, que es un hipócrita, etcétera, etcétera. Pero aquellos o aquellas que se besaron en un partido, ¿cómo les aplaudieron? Les hicieron lobby, les hicieron show, les aplaudieron, les dijeron un montón de cosas halagadoras. Como los días de Noé. Se casaban y se daban en casamiento. Hermanos, la ideología de género hoy en día está socavando, hermanos, la dignidad del hombre y de la mujer. Hermanos, ¿cómo puede ser, hermanos, que hay ahora ese movimiento o esa aberración que se llama pedofilia? De gente, hermanos, adulta que se casa con niños, con niñas. Y principalmente son los países de Asia, Irak, Afganistán. Y algunos países, hermanos, de Europa ya están practicando eso, ya lo tienen legalizado. Casarse con menores de edad. Usted métase ahí a San Google y puede ver las imágenes de cómo se casan y están las niñitas ahí con los hombres ya viejos. ¡Qué tremendo! La zoofilia, hermanos. ¿Cómo va a ser, hermanos, que un hombre o una mujer pueda tener intimidad o pueda, hermanos, ayuntarse con un animal? Hermanos, eso ya estaba. Hoy se está repuntando. Si ustedes ven las leyes en Levítico, el Señor les alertaba al pueblo de Israel: no te echarás, dice,
con varón, como que fuera una mujer, dice, ¿verdad? Y tu mujer tampoco no te echarás con mujer como que si fuera con varón. Y después le dice, no te ayuntarás con animal. Ya estaban las leyes, pero hoy está repuntando. Lo que fue, ahora es. Hay una depravación sexual, hermanos, aún relaciones con seres muertos. ¡Qué tremendo! Entonces, hay una alteración, hermanos, en la genética. Hay una alteración, hermanos, en la cual el hombre se ha ido denigrando. Porque cuando el Señor dijo que a través de Eva iban a ser un redentor, que es Cristo el Señor, hermanos, el enemigo se encargó de tergiversar eso, de mezclar, hermanos, la genética de lo creado por Dios, de lo establecido, de lo que era correcto, de lo que era, hermanos, limpio. Trató el enemigo de cortarlo. Veamos en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Vea cómo eran los días de Noé. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice, aconteció que cuando comenzaban los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló, ¿qué halló Noé? En Noé, gracia ante los ojos de Jehová. Hermanos, vemos ahí que la maldad se multiplicó. Vemos ahí, hermanos, que dice la Escritura que los ángeles caídos se mezclaron con las hijas de los hombres. ¿Quiénes son esos ángeles? Acuérdese que Satanás, cuando en su rebelión, se trajo a la tercera parte de los ángeles. Y esos fueron los que dice que tomaron forma de hombres y se mezclaron con las mujeres. Santo Dios. Y nacieron gigantes. Hay pruebas, hay fotos, hermanos, de los cuales hay fósiles gigantes que han encontrado en Israel y en las regiones del Medio Oriente. Pero vean cómo el enemigo quiso alterar la genética. Quiso alterar, hermanos, lo que había sido establecido por Dios. Pero hubo uno justo, uno que su genética, uno que, hermanos, se había mantenido en santidad y que no se había mezclado con esos seres, que era Noé. Hermanos, debemos de tener cuidado, porque eso va a suceder. Y no me mire mal, pero va a suceder, porque lo que fue, va a ser. Hermanos, hoy en día, por ejemplo, digamos, hablando de los gigantes, estuve leyendo que ellos eran caníbales, comían carne de ser humano.
Hoy en día, hermanos, me dio mucha tristeza y por respeto a ustedes no quise traer las diapositivas. Pero qué triste, hermanos, en China y en Indonesia se comen los fetos. Y ahí hay fotos, hermanos, en los cuales tienen las ollas con el feto entero, hermanos, y ahí están degustando en los restaurantes la carne de fetos humanos. ¿Puede usted creer eso? ¿Hasta dónde está llegando la maldad de la humanidad? ¿Hasta qué punto, hermanos, está subiendo eso? Como en los días de Noé. Y el Señor lamentándose diciendo: me arrepiento de crear al hombre. Pero gloria a Dios, hermanos, que hay un remanente. Gloria a Dios que usted y yo, hermanos, nos podemos mantener en la sana doctrina. Gloria a Dios, hermanos, que usted y yo nos podemos mantener victoriosos en Cristo Jesús y que no vamos a ceder a las presiones del mundo, porque Cristo es nuestra fortaleza, porque Él es nuestro escudo, porque Él es nuestra ayuda y Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hermanos, como en los días de Noé nadie creía. ¿Cómo le creían? No le creían a Noé. Yo me imagino, hermanos, que le decían: vos, Noé, estás loco. ¿Qué te pasa? Nunca ha llovido. Eso ni lo conocemos, ni sabemos qué es. Me imagino que así abordaban a Noé. Imagínense 120 años recibiendo, hermanos, los tunazos, recibiendo, hermanos, los insultos, recibiendo, hermanos, aquellas palabras hirientes que le decían a Noé: eso, vos estás fumado, estás loco, ¿qué te pasa? Nunca ha pasado eso. Como en los días de Noé, será hoy. ¿Por qué? Porque aún, hermanos, muchas iglesias, lamentablemente muchos pastores solo quieren entretener a la gente y no les dicen que Cristo va a venir pronto y que debemos de alistarnos y que debemos de prepararnos y que debemos de esperarlo, porque Él viene. Y si Él dijo que Él vendrá, va a venir. Y hay muchas iglesias, hermanos, entreteniendo a la gente, aún diciendo: no, Cristo ya no viene, como en los días de Noé, no va a haber diluvio. Pero entendieron hasta que vino el diluvio. Y el Señor Dios tuvo que cerrar la puerta para que nadie entrara. Pero hubo, hermanos, misericordia. 120 años predicando. ¿Saben lo que es eso? 120 años predicando y que no se le convierta nadie, hermanos, más que la familia. Así que como pastores eso es un aliciente. Porque Noé estuvo predicando y predicando: va a haber un diluvio, conviértase de su maldad. Pero no quisieron hasta que vieron la lluvia. Hermanos, va a haber un arrebatamiento. Pero dice ahí que los ángeles caídos, diabólicos, se mezclaron con las hijas de los hombres. Judas 1, 6, 7 dice: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos días, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vean lo que le pasó a los ángeles caídos. Pero, hermanos, por eso debemos de tener cuidado. Porque la tercera parte de los ángeles caídos no se manifestó. No todos se manifestaron. Fue una parte. Ahora se van a manifestar el resto. Y por eso, mujeres que están aquí, el Señor en 1 Corintios capítulo 11 dice que ustedes tienen que tener una señal, que es su velo. ¿Por qué? Por causa
de los ángeles caídos. Lo dice la Escritura, hermanos. Si quieren lo leemos. 1 Corintios 11:10. Dice, por tanto la mujer debe de tener un símbolo de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Hermanos, hay quienes desprecian esas cosas. Ay no, ¿cómo va a ser el velo? Pero dice la Escritura ahí que el velo se debe de usar para orar y para profetizar. Pero tú debes de tener señal, hermana, señal de autoridad a causa de los ángeles caídos. Yo te quiero invitar que te pongas de pie. Ya no voy a seguir porque ya hemos avanzado en el tiempo y tengo muchas cosas más, hermanos. Pero realmente, hermanos, lo que quiero es, hermanos, no asustarlos, sino que usted se apercibe en esta mañana a que debemos de cambiar nuestra manera de vivir. Y le voy a pedir al pastor Luis que me ayude con el ministerio de alabanza. Hermanos, la señal de Noé. ¿Entendió qué era la señal de Noé? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. La señal de Lot, hermanos, era que compraban y vendían. ¿Usted ha oído de la trata de personas? ¿La trata de blancas? Eso es. Compraban y vendían. Compraban, hermanos, en estos días se compran órganos humanos a través de la clonación. Los científicos están clonando seres y órganos para venderlos y hacerlo comercio. Dice, plantaban también y construían. ¿Qué creen que plantaban? Drogas. Construían cosas, edificios, para lavar el dinero. ¿Cómo puede ser, hermanos? ¿Cómo puede ver usted, por ejemplo, Guatemala, una nación que generalmente es pobre? Las grandes construcciones, los grandes centros comerciales que hay ahora, no en cada esquina, ahora en una cuadra hay 3 o 4 centros comerciales. Plantaban y construían. Así de malo están las noticias. Pero hermanos, el Señor Jesús también prometió cosas buenas para este tiempo. ¿Cuántos dicen aleluya? Él prometió, hermanos, que para estos tiempos, según Joel 2:28, Él dijo que en los postreros tiempos derramaría mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo te redarguya. Para que el Espíritu Santo de Dios te camine o te encamine o te guíe a toda verdad. Para eso ha prometido el Señor que en estos tiempos, como en los tiempos de Noé y de Lot, va a derramar su espíritu sobre toda carne. ¿Lo cree? ¿Lo cree, hermanos? Para que tú seas guiado, para que por medio del espíritu tú sepas el día y la hora en que ha de venir el Señor Jesús por ti y por mí. También dijo nuestro Dios a través de la palabra: yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Cierra tus ojos, inclina tu rostro.
y vamos a entonar un coro. Pero lo importante es que tú te apercibes de las cosas que has oído hoy. Y que en el nombre de Jesús tú puedas velar, tú puedas cambiar y poder decir: Señor, heme aquí, yo estoy listo. Yo estoy listo, Señor. Oh, sí, Señor. Gloria a Dios. Aquí sea la honra y la gloria. Y has descendido tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, Señor, te damos gracias, Padre bendito. Señor, hoy aceptamos, Señor, el mensaje de tu palabra. Y hoy creemos, Señor, que tú vienes por tu iglesia.
sin tacha y sin mancha, Señor. Ahora, pueblo del Señor, te quiero pedir que tú levantes tus manos y que puedas repetir esta oración después de mí. Padre que estás en los cielos. Vamos, díselo. Padre que estás en los cielos. Creo en tu Hijo. Creo que vendrá. Creo, Señor, que tu Hijo Jesucristo, que prometió que vendría por una iglesia sin tacha y sin mancha, creo que Él vendrá por mí. Hoy, Señor, te pido las fuerzas para poder prevalecer ante el mundo, para poder perseverar hasta el fin, para ser un más que vencedor en Cristo Jesús. Y así, Señor, estar listo para tu venida. Quiero ser esa iglesia santa, pura y sin mancha. Quiero mantener mis vestiduras blancas en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que vengas pronto. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recibe toda la honra y toda la gloria. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás de mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás de mí. En mí, recibe
Aleluya. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú sigues dando señales, Señor, que tú vendrás, Señor. Hoy lo creemos, Señor. Creemos en tu venida, Señor, y en tu manifestación gloriosa, Señor. Padre, como orábamos, Señor, danos las fuerzas, Señor, para perseverar hasta el fin, Señor. Que no seamos, Señor, como aquellos que toman el arado y miran para atrás, sino que seamos como aquellos valientes, hombres y mujeres de fe, valientes, que perseveramos hasta el fin, hasta el día en que tú vengas, pase lo que pase, porque vendrán tiempos difíciles, pero como recibimos la palabra profética, no estamos solos. El Señor Todopoderoso está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? A ti sea la honra y la gloria. Damos un aplauso al que merece la honra y la gloria. Gracias, Señor Jesús, y ven pronto por tu amada. Aleluya. Gloria a Dios. Amén.